Hola, buenas tardes. Vamos a ver la solución del trabajo práctico de documentos comerciales. Bueno, acá tenemos una factura A de la farmacia Avenida, tal como se solicita en el trabajo práctico. Hay que elaborar la factura de la farmacia Avenida de la farmacéutica Marisa López a una empresa cuya denominación es Autocar SRL. Tenemos que hacer una factura A porque ambas son responsables inscriptas, es decir, ambas empresas son contribuyentes responsables inscriptos, por lo tanto, la factura es A. Vemos que en el encabezado colocamos el nombre de la farmacia Avenida. Estos son datos que ya vienen preimpresos en la factura. Debe decir de farmacéutica Marisa López porque se trata de una unipersonal. Luego es obligatorio que esté el domicilio y en este caso agregamos la página web, que inventamos el dato, pero es optativo agregarlo. A la derecha colocamos 1 porque este es su local de venta. Luego el número 500 alude a la factura que corresponde por numeración correlativa, dato que también viene preimpreso. Lo agregamos, por supuesto, para confeccionarla. Luego colocamos un número de quit, que en este caso corresponde al número de una persona física, el 27, es para el sexo femenino. Luego agregamos un número de ingresos brutos y la fecha de inicio de la actividad económica, también datos que vienen preimpresos, en este caso fue inventado. Bueno, completamos ahora sí los datos que se deben agregar, la fecha del 4 en este caso. Esto es importante porque estamos inventando ese dato para el mes de abril, pero no se debe omitir, es un dato que siempre debe colocarse. Luego tenemos el nombre de la empresa, el cliente, Autocar SRL, agregamos el domicilio y el quit que estaba en el enunciado del ejercicio. El ejercicio establece la facturación de 20 paquetes de algodón. El costo es de 20 cada uno, pero vemos que tenemos un importe menor. ¿Por qué? Porque en el precio de venta al público 20 ya incluían el IVA. Entonces tenemos que sacar el valor neto de IVA, que es el que se coloca aquí en la factura, 330,57. Vemos de dónde surge. Fíjense que acá tenemos el cálculo, 20 paquetes de algodón a 20 pesos son 400 pesos. El total de 400 lo dividimos por 1,21 para sacar el neto de IVA y ello da 330,57. En este caso lo dividimos por 1,21 porque el IVA incluido es el 21%. Si el IVA fuera otra alícuota, por ejemplo el 10,5, lo dividiríamos por 1,105, pero en la mayoría de los casos cuando está incluido el IVA es el 10,5% en muy pocos casos y el 21% en la mayoría. En algún caso también, como la venta de medicamentos al consumidor final, no estaría grabado con IVA. En este caso se trata de un insumo, no es un medicamento, por eso sí tiene IVA. Bien, ahora vamos a ver cómo colocamos los 330,57 en la factura. Ese sería el precio neto. Luego abajo colocamos el IVA. En esta factura se encuentra en ese espacio el neto y a la derecha el IVA. Luego más a la derecha todavía el total, que sería 330,57 más 69,43, da un total de 400.
pero en otros casos podría ser que esté todo en la misma columna a la derecha, es decir, esto ya depende del tipo del modelo de factura que se utilice. Bueno, el siguiente ejercicio es un recibo. Bien, antes del número 3, que es un recibo, vamos a contestar estas dos preguntitas que dice qué comprobante respaldatorio se usa para compra, venta y locación de bienes y servicios, se usa la factura, y para el caso de cobranzas y pagos se usa como comprobante respaldatorio el recibo. Claro que en algunos casos la factura puede ser utilizada en caso que sea una venta a consumidor final, en caso que diga factura contado, o que puede tener también un sello que establezca pagado. Bien, vamos al siguiente, entonces siguiente comprobante, estamos ante un recibo, este es un recibo X porque ya el comprobante respaldatorio fue la factura. Se trata de un pago de la empresa Conciencia al diario 1. Por lo tanto, el membrete es del diario 1, que es quien cobra el comprobante. Vemos que hay una liquidación de la factura, dice que es una factura número 4300 del 23 del 3 del 2017 con un importe de 4.500 pesos. Luego también se establece en letra, dice recibimos la suma de 4.500 pesos por, o el concepto de cancelación de la factura 4.300. Luego tenemos otro cuadro que no tenemos que completar porque esto solamente se completa en el caso de realizarlo por intermedio de un cheque. Como se trata de efectivo, no tenemos que completar ese cuadro. Y así finaliza el ejercicio del recibo. Luego tenemos que completar espacios en blanco. Bien, acá tenemos en relación a este enunciado, las operaciones deben estar respaldadas por los documentos comerciales, respaldan las operaciones contables que se realizan. Luego dice que el vendedor confeccionará la factura, se queda con el duplicado, es la respuesta correcta, y entrega el original al comprador. Y el último enunciado dice, el duplicado del vendedor para tener validez debe estar firmado por el, en este caso corresponde, comprador de los bienes. Bien, ahora vamos al siguiente ejercicio, establece consignar verdadero o falso y justificar la respuesta solo en el caso que sea falsa. Dice, las mercaderías se solicitan con un remito. En este caso no está consignado allí, pero habría que poner falso. Se solicitan con orden de compra. Dice no, en realidad debería decir falso, puesto que se solicitan con una orden de compra. Luego dice, el remito se utiliza como comprobante de la entrega de mercaderías. Esto es verdadero, no hace falta justificarlo. El siguiente enunciado, cuando el vendedor recibe una orden de compra, emite la factura y al cliente por ese importe. Es falso, porque recién cuando envía la mercadería se emite la factura. Es decir, que en el momento de recibir una orden de compra no puede emitir una factura sin verificar primero que los productos ya están en existencia y los va a poder enviar. Una orden de compra es solamente una intención de comprar expresada por parte del cliente. Bien, luego tenemos el término de presentación de un cheque común a partir de su fecha de emisión es de 30 días hábiles y es falso porque son días corridos, no son días hábiles, son días corridos desde la fecha de emisión. Si tenemos un recibo original, hemos recibido un pago, esto es verdadero, por lo tanto no hay que justificarlo.
Luego, si deseamos hacer un pago a 7 días, corregimos la fecha de emisión del cheque. Esto es falso porque nunca se debe corregir esa fecha. Ante esta situación, lo que tenemos que hacer es usar un cheque de pago diferido y colocar, por lo tanto, la fecha de pago en el lugar correcto para que el vencimiento del cheque sea a 7 días. El último enunciado dice que un cheque no a la orden puede endosarse. Esto también es falso porque en realidad cuando un cheque es no a la orden, se transmite, no se transmite, digamos, por el endoso, pero cuando se entrega al banco, en ese caso sí hay que endosarlo. Por eso está aclarado que este tipo de cheque no se transmiten por endoso. Bien, y por último tenemos que calcular el precio neto del IVA en las siguientes operaciones. En el primer caso, 14.520, tiene una alícuota de IVA del 21% de la operación. Entonces, para calcular el importe neto tenemos que hacer 14.520 dividido 1,21 y resulta de 12.000. A 12.000, que es el importe neto, le aplicamos un 21% y el importe del IVA resulta en 2.520. El siguiente caso tiene un total de 18.200, no tiene IVA incluido, por lo tanto el importe neto coincide con el importe total. El IVA es 0. El tercer caso es de un importe de 14.365, tiene una alícuota de IVA del 10,5% incluida. Entonces dividimos 14.365 por 1,15 y eso nos da 13.000. Como vemos, está el cálculo a la derecha. ¿De dónde resulta 13.000? De dividir 14.365 por 1,105. El importe del IVA 1.365 surge de multiplicar 13.000 por el 10,5%. Y el último caso, 1.432 es el importe total, tiene el 21% de IVA incluido. El importe neto resulta de dividir 1.432 sobre 1,21 y en este caso resulta 1.183,47 el importe neto y 248,53 el importe del IVA. Y así finalizan estos ejercicios. Muchas gracias.